Bien, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Juan 1. Juan 1. Y como siempre, hermanos, es un gozo y un privilegio poder traer la palabra del Señor hoy. Gloria a Dios por su santa palabra. Amén. Vamos a Juan 1 y leo desde el versículo 19 al 34. Dice así la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esa es la palabra del Señor. Gracias, Señor. Oremos, hermanos. Señor, te ruego que me ayudes esta mañana a comunicar a tu pueblo tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a verla claramente y entenderla claramente, Señor, y que sea tu palabra, Señor, que nos edifique esta mañana. Gracias te damos por Cristo y su obra redentora, Señor. En su nombre oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hasta este punto hemos visto, hemos estudiado, hemos leído cómo el apóstol Juan, él ha establecido claramente la deidad de Cristo, la deidad de Cristo. Él nos ha dado un fundamento teológico sólido. Y ahora llegamos a este punto, este testimonio de Juan, más en narrativa, pero que esta misma narrativa fortalece
fortalece nuestra teología bíblica. Y la teología bíblica es una forma de leer o entender las escrituras como un plan de Dios progresivo, un plan de redención de Dios progresivo que se vea a través de Génesis a Apocalipsis. Y también recordamos el propósito de este libro de Juan, como dice en Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El punto principal, hermanos, el punto principal es este: Jesús, el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro punto, y ojalá y sea claro que se trata de Cristo. Se trata de Cristo, de su vida, su muerte, su sacrificio a nuestro favor. Entonces empezamos viendo el versículo 19 de Juan 1, el versículo 19 empieza, dice, este es el testimonio de Juan. Estamos hablando, como recordamos, de Juan el Bautista, el precursor, el que vendría anunciando la venida del Mesías. Este es su testimonio. Dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen que quién era. Para ver un poco de contexto de lo que estaba ocurriendo, puede decir así, una ilustración más grande de lo que estaba ocurriendo. Voy a leerles Marcos 1, empezando del versículo 1. Narra lo igual, lo que estaba ocurriendo. Les voy a leer eso y después regresamos a Juan. Pero dice así en Marcos 1:1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ya que tenemos una mayor ilustración o idea o imagen de lo que estaba ocurriendo ahí, regresamos con la pregunta, ¿quién eran estos sacerdotes y levitas que enviaron los judíos y por qué es importante? Si recordamos desde el Antiguo Testamento, los sacerdotes y los levitas eran los oficiales religiosos por heredad. Los dos salieron de la tribu de Leví, pero solo los descendientes de Aarón por sangre, solamente los descendientes de Aarón por sangre podían servir como sacerdotes. Los judíos enviaron a estos oficiales religiosos, los sacerdotes y los levitas, a Juan para preguntarle
que quién era. So, como estábamos leyendo, como leímos en Marcos, Juan estaba bautizando en el desierto. Él no estaba en medio de Jerusalén, él no estaba en Judea, él estaba en el desierto. El lugar donde estaba bautizando Juan el Bautista serían 9 a 12 horas caminando para llegar donde él estaba. Y es significante también a quienes él estaba bautizando. Acabamos de leer que él estaba bautizando a judíos, aquellos que salían de Jerusalén. So, si nos ponemos a pensar, si nos ponemos en el lugar de los levitas y los sacerdotes, si nosotros por herencia se nos dio ese oficio y se supone que éramos los líderes religiosos y se supone que la gente iba a Jerusalén, viajaba a Jerusalén para ofrecer sacrificio, para adorar al Señor, ahora era al revés. Ahora la gente salía 9 a 12 horas caminando al desierto y a escuchar a un hombre que vestía de pelo de camello y un hombre que traía cinturón de piel, que comía miel y langostas, que predicaba, como vemos, el mensaje de arrepentimiento. Él no era un estudiado, él no era uno que fue preparado en un tipo de seminario, en una sinagoga. Él lucía un hombre salvaje. Él lucía un hombre salvaje y la gente salía a escucharlo a él, escuchar su mensaje y ser bautizados por él. So, podemos darnos una idea de por qué los judíos enviaron a sus líderes religiosos a preguntarle a Juan que quién era. Luego vemos en el versículo 20, Juan el Bautista dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Ellos le preguntaron, ¿quién eres? Y él simplemente, su primera reacción, yo no soy el Cristo. Él pudo haber dicho primero, yo soy la voz que clama en el desierto, o como veremos más adelante, él se pudo haber identificado de su linaje, de quién era. En las escrituras vemos cómo, cuando vamos leyendo, cómo cuando alguien se identifica, dicen hijos de ex persona o hija de ex persona, descendiente de ex tribu. Juan dijo, yo no soy el Cristo. Quizás antes de que lo quieran empezar a, sea de bien o para mal, yo no soy el Cristo. Luego dice el versículo 21, le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Recordamos que en su tradición, ellos y aún la gente, hay gente que aún hoy en día esperaban o esperan un regreso de Elías literal antes del fin o antes de la venida del Señor. La gente esperaba el regreso de Elías literal, pero si recordamos, él subió al cielo en una carreta de fuego en Segunda de Reyes, pero como dice Malaquías 4 al 5, que promete la venida de Elías antes del día del Señor, dice así, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él, en un sentido, parecía como Elías, vestía de cuero, de piel, de pelo de animal, usaba, se menciona en Segunda de Reyes que Elías también portaba un cinturón de piel. So ellos hicieron esta pregunta, ¿eres tú Elías? Pero como vemos, dijo, no soy. Le preguntaron, ¿eres tú el
profeta, y como bien hemos mencionado antes, que basado a lo que vemos en Deuteronomio 18:15, que Dios había, a través de Moisés, había prometido al pueblo de Israel que levantaría a un profeta de entre ellos, de entre sus hermanos. So, ellos tenían quizás dos buenas adivinaciones: Elías o el profeta. Eran buenas adivinanzas, pero él dijo que no era. Dice el versículo 22, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Podemos escuchar tal vez el nerviosismo en su respuesta. Dice, para que demos respuesta a los que nos enviaron, para que demos respuesta. Ellos los mandaron 9 a 12 horas a preguntar a Juan quién era para identificarse, y Juan empezó con, no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Entonces dicen, ¿quién eres? Imagínense regresar 9 a 12 horas caminando y no tener respuesta a lo que le mandaron. Y por fin Juan se revela su identidad en el versículo 23 de Juan 1. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. So él se identifica como ese precursor, ese que vendría anunciando la venida del Mesías. So, vemos a través de este libro de Juan, hemos visto mucha referencia a ese pasaje. Se los leo en Isaías 40. Isaías 40, versículo 1, dice así, y en el contexto original era para confortar a los israelitas que estaban sufriendo bajo los babilonios. So les leo Isaías 40, 1 al 5. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. So Juan se identifica como esa voz que viene preparando camino al Señor. Dice que todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, que sea torcido lo que se enderece. En otras palabras, que nada interponga esa venida del Señor, que nada estorbe para la liberación de Dios de su pueblo. Pero lo malo es que la gente en ese tiempo lo entendía como una liberación física. Ellos esperaban, igual con el Mesías, esperaban a un Mesías político, militar, que vencería a los romanos, que restauraría la gloria que tuvo Israel en un tiempo. Ellos lo entendían como una liberación física, no dándose cuenta que su necesidad era una liberación espiritual, una liberación
que se necesitaría desde la caída, desde Génesis. Pero ellos esperaban a un campeón, a un hombre que los libertaría. Continuamos con nuestro pasaje en Juan, el versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Recordamos los fariseos, ellos eran líderes igual religiosos, líderes en la sociedad, pero ellos no tenían el mismo oficio que los levitas y los sacerdotes. Para ser levita, sacerdote era por sangre, por heredad, pero para ser un fariseo no necesariamente tendrían que tener esas calificaciones. Ellos eran hombres que se llamaban expertos, maestros de la ley de Dios. Ellos vivían entre la gente común, no como los levitas y los sacerdotes que se dedicaban al templo. Los fariseos vivían entre la gente, ellos enseñaban en las sinagogas, ellos promocionaban una santidad estricta basada en tradiciones que ellos inventaban, ellos añadían a la ley de Dios y ellos tenían mucha influencia con el concilio religioso en Jerusalén, pero también con el pueblo. Ellos eran esos hombres de y medio que tenían influencia tanto como con el concilio religioso de Jerusalén, tanto con el pueblo común y corriente. Y le preguntaron, dice el versículo 25, y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Igual ellos estaban cuestionando la autoridad de Juan. Cuestionaban la autoridad de Juan. Si tú no eres, como a la vista de ellos, tú no eres ningún sacerdote, tú no eres un fariseo que haya preparado en la ley, tú no eres Elías, tú no eres el profeta, ¿con cuál autoridad bautizas a gente que está saliendo de Judea y de Jerusalén? Porque el bautizo generalmente solamente se hacía para gentiles que se estaban convirtiendo al judaísmo. A la vista de los judíos, ellos no necesitarían bautizarse porque ellos eran los hijos de Abraham. Ellos no necesitan bautizarse, ellos no necesitan convertirse de nada porque ellos eran los hijos de Abraham. Que el bautizo era para los gentiles que se querían convertir al judaísmo. Ellos confiaban en su nacionalidad, en su descendencia. Pero lo que Juan estaba haciendo o dando a entender es que tu herencia o tu identidad religiosa y nacional no sirve de nada. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Dice la Biblia que él predicaba un mensaje de arrepentimiento. Un mensaje de arrepentimiento. Su herencia ancestral no lo salvaría. No lo salvaría. Ellos ya se pueden imaginar lo ofensivo que eso sería, ¿verdad? Para ellos. Dice el versículo 26, continúa. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él dice que en medio de ellos, en ese tiempo, en esa época, ya había llegado aquel Mesías, ya había llegado el profeta de entre ellos que prometió Moisés. Como él se identifica como el precursor, está dando a entender que ya viene el Mesías. Dice, en medio de ustedes está, ya ha llegado.
Pero igual ellos esperaban cuando el Mesías llegue, nos va a liberar físicamente, no pensando en lo espiritual. Hermanos, algo también que debemos estar pensando o pensar, así como Juan les dijo a la gente que ya estaba entre ellos Jesús, ese sigue siendo verdad para nosotros. Jesús sigue en medio de nosotros. Él es omnipresente, Él está en todos lados, todos lugares, pero también recordamos las palabras que Él dijo en la gran comisión. Él dijo, yo estaré que no temamos, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él está entre nosotros. Hemos hablado en el pasado como Él nos llama hermanos, Él el hermano mayor. Jesús está entre nosotros. Y si usted no es creyente, si usted no ha puesto su fe en Cristo para el perdón de sus pecados, hermano, amigo, usted está en la misma situación que estos fariseos y estas personas que lo tienen en medio de ustedes. Se predica su mensaje. Estoy seguro que usted ha escuchado el Evangelio muchas cientos y cientos de veces, aparte de este lugar, pero no le ve. Cristo está en medio de usted, listo para perdonar sus pecados. Él no rechaza a quien viene a Él. Él está en medio de nosotros y Él sigue siendo su única esperanza. ¿A dónde más puede ir? ¿A quién más puede ir? No puede confiar en su obediencia de usted. No puede mirar a otro profeta, a otro religioso, o una imagen, o una virgen, o un santo. Porque la Biblia dice que todos han pecado, incluyendo los profetas de las religiones del mundo. El único que le puede salvar es aquel que vivió una vida perfecta sin pecado en lugar de usted. No sea que usted pierda su vida ignorando a aquel que está en medio de usted, aquel que le llama al arrepentimiento y fe. Eso sería lo más trágico que nos pudiera pasar. Que escuchemos, tal vez no sea semana tras semana, pero comúnmente o seguidamente, escuchemos el Evangelio de Cristo, escuchemos el testimonio de Él, y que voluntariamente lo ignoremos y que muramos en nuestros pecados. Eso es lo más trágico que puede pasarle a una persona. Para el creyente, si usted ha creído en Cristo, pero usted está luchando y está batallando con su pecado, Él dijo que Él estaría con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Que su pecado no lo haga sentir que usted no es digno de ir a Él como cristiano. Como cristiano, Él lo llama que regrese a Él una y otra vez, como un padre amoroso. Si usted está luchando y batallando con su pecado, Cristo sigue entre medio de usted y de mí. Sigamos corriendo a Él. Él ha dicho que Él es un cuerpo con su iglesia, unidos a Él por la fe. Él es nuestra cabeza, nosotros somos parte de su cuerpo. Y Él no rechaza a los miembros de su cuerpo. Hermanos, así para el creyente como el que no cree en Jesús, mire a Cristo. Él está en medio de nosotros todavía. Versículo 27 dice Juan el Bautista:
Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. So, Juan era mayor que Jesús por edad, por unos meses. Dice, él viene después de mí, pero a la misma vez él dice, pero él es antes de mí. Y también Jesús dijo eso acerca de él mismo, de Abraham. Dice, antes de que Abraham fuera, yo soy, dijo el Señor. Esto apuntando a la eternidad y la deidad de Cristo. La eternidad y la deidad de Cristo, su poder. Juan dice que él no es digno de desatar la correa de su calzado, que él no es digno ni siquiera de aflojarle o quitarle la correa de su calzado. Solo los esclavos, en ese tiempo los esclavos eran quienes hacían eso. Ellos eran quienes desataban las correas de los calzados de sus amos y de sus visitas muchas veces y lavaban sus pies. So, Juan está diciendo que él no es digno de hacer aquello que el esclavo hace, que él ni siquiera es digno de hacer el trabajo más bajo en ese tiempo. Y ahora, nosotros no vemos a los personajes o las personas en la Biblia como nuestro último ejemplo. Ellos no son el enfoque es Jesús. Nosotros no venimos a escuchar un mensaje decir, sé como David o sé como Noé, menos en la parte cuando se embriagó. No se trata de ser como Pablo o ser como Juan el Bautista. Todos esos hombres nos apuntarían a Cristo. Pero a la misma vez, recordamos que Juan era un hombre como nosotros, era un creyente con pecado, era un creyente con pecado. Y así les digo, si Juan el Bautista, siendo el precursor, siendo un gran profeta, con un rol en la historia redentora muy importante, y él dice que él no es digno de desatarle la correa de calzado a Jesús, esto habla del valor de Cristo. No nos enfoquemos en Juan, o que diga Juan, pero enfoquemos en el mensaje de Cristo, de Juan. Enfoquémonos que su mensaje es que Cristo es valioso, que Cristo es digno, que Cristo es el Rey, que Él es digno. Y ahora nos preguntamos a nosotros mismos, y yo me incluyo con ustedes, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Cómo tratamos a Jesús? Como creyentes, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Cómo tratamos o vemos el servicio de adoración? ¿Lo vemos como cualquier cosa? ¿Lo vemos como si nomás somos un grupo de personas a cruzar algo de la lista de cosas que tengo que hacer los domingos y el resto de la semana olvidarnos? ¿Cómo tratamos a su iglesia? No estoy hablando del edificio, sino las personas. Porque Cristo dice que Él es uno con su iglesia. Cuando Juan perseguía a la iglesia, Jesús dijo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Cómo tratamos o cómo vemos a Jesús? ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo en nuestra vida? ¿Acaso Él no es digno? ¿Acaso no Él es valioso? ¿Acaso Él no ha hecho lo imposible a nuestro favor de vivir en perfecta obediencia a Dios y ganar nuestra salvación? ¿Acaso no es digno que Él resucitó de entre los muertos y ha ascendido al Padre? Y Él sigue intercediendo por nosotros. ¿Acaso no es digno si Él ha dicho que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Acaso no es digno si Él dice que Él ha abierto el trono de la gracia para poder nosotros ir a Dios en cualquier momento? Tenemos acceso completo para el perdón de nuestros pecados. ¿Acaso no es digno si
si Él ha dicho que Él regresará por nosotros, Él establecerá su reino aquí en la tierra, que Él renovará no solamente nuestros cuerpos, sino la tierra misma. En Romanos, Pablo dice que la tierra misma gime por el regreso de nuestro Señor. ¿Acaso no es digno Cristo? Continuamos, versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Aquí el apóstol Juan nos recuerda dónde estaba sucediendo todo esto. En Betabara, o en otras traducciones dice en Betania, pero es el mismo lugar, como mencionamos, 9 a 12 horas caminando de Jerusalén en las partes afuera o exteriores de Judea, de Jerusalén. Juan nos dice, estas cosas sucedieron en este lugar donde Juan el Bautista estaba bautizando. Muchas veces nos brincamos o no pasamos tiempo viendo esos lugares, ¿no? Especialmente también cuando habla de las descendencias y luego también de los lugares. Muchas veces no tomamos el tiempo de hacernos preguntas o investigar un poquito más allá de los lugares. Pero aquí dice que está al otro lado del Jordán. Estaban en el desierto, estaban en el desierto. Y también es importante notar que comentaristas dicen que ese lugar, en esa área, es donde Josué cruzó el Jordán para entrar a la tierra prometida. En las afueras de Betabara o Betania, donde estaban ellos, donde estaba Juan el Bautista bautizando, donde bautizó al Señor Jesucristo, estaban en las afueras de la tierra prometida. Y cuando Jesús fue bautizado, Él entonces caminó hacia Jerusalén, hacia la tierra prometida. Eso nos debe mostrar algo, que Jesús es ese Mesías, Jesús es ese libertador que lleva a su pueblo a la tierra prometida. Jesús es ese. Josué apuntaba hacia Cristo. Moisés apuntaba hacia Cristo. Abraham apuntaba hacia Cristo. Cristo, como el Mesías, Él nos lleva a la tierra prometida, cual es también espiritual, ¿verdad? El pueblo de Dios son los residentes de esa tierra prometida. No nos enfocamos en la tierra literal, la nación literal, sino que la tierra prometida es la nueva Jerusalén, o sea, cuando este mundo sea restaurado, donde viviremos con Él para siempre, en cuerpos glorificados por la eternidad. Nos pasamos ahora al versículo 29, entrando al segundo punto, el anuncio de la llegada del Cordero. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Qué hacían o qué eran los corderos? Eran sacrificios, tenían que ser examinados profundamente, sin ninguna mancha, que no tuvieran los huesos quebrados, que no tuvieran un defecto, y servían para expiar los pecados de la gente. Y también es interesante que Juan el Bautista, como les dije, como hablábamos hace rato, cuando le preguntaron que se identificara, él empezó con quién no era. Pero si vemos el linaje o la descendencia de Juan
el Bautista, nos daremos cuenta que él poseía linaje sacerdotal, era descendiente de Aarón, por el lado de su padre y de su madre, y él tenía ese derecho como sacerdote identificar al Cordero de Dios. Lucas 1:5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, o sea, el padre de Juan el Bautista. Dice, de la clase de Abías. So, el hecho de que su padre Zacarías sea un sacerdote significa que él ya era verificado como él tenía esa herencia. Pero luego continúa Lucas 1:5. Su mujer de Zacarías era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. So, veamos también, la descendencia de Aarón eran los únicos que tenían ese derecho sacerdotal. So, Juan el Bautista, legítimamente descendiente de sacerdocio, él ve el Cordero de Dios, lo ve, lo examina y le dice al pueblo, he aquí el Cordero de Dios. Jesús, el Cordero sacrificial. Juan anunció, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Todos esos corderos que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento era solo una sombra, una imagen del verdadero Cordero de Dios. Dios mismo proveyó el Cordero perfecto. El Cordero que Isaac prefiguraba cuando su padre casi lo sacrifica. Él dijo, aquí hay el fuego y la madera, ¿dónde está el sacrificio, verdad? Seguro ya estaba todo sudado, nervioso. Y dice Abraham, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío, y gloria a Dios que Él ha provisto ese cordero. Gloria a Dios que Él ha provisto lo que Él lo apacienta, lo que a Él le satisface, lo que Él acepta, Él mismo lo provee. La palabra quita en términos de sacrificio no solamente es eliminar o borrar el pecado, significa que algo o alguien tiene que cargar o llevar el pecado. Significa que alguien, para quitar el pecado, se tiene que cargar o llevar el pecado en nombre de otro. Jesús cargó con nuestro pecado a la cruz. Él llevó la cruz cargando y Él fue crucificado en esa misma cruz que Él cargó para nosotros, por nosotros. Nosotros merecíamos haber llevado nuestra propia cruz y ser crucificados en ella. Pero Él lo hizo por nosotros. Dios ha provisto el mismo Cordero. Cristo es el Cordero de la Pascua. En el Éxodo, igual, un Cordero sin mancha, un Cordero que tendría que ser sacrificado para que los primogénitos no murieran en la plaga de Egipto. Así como la sangre de ese Cordero sacrificial tuvo que estar puesta sobre la puerta de las casas para que todos aquellos bajo ese techo se salvaran. Así, la sangre de Cristo en la madera, todos aquellos que creen en Él son salvos. Pongámonos bajo esa sangre en el madero. Pongámonos bajo esa sangre en el madero. También Cristo es el siervo sufriente, como dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, Jesús es el Cordero de Dios. Él es el único Cordero de Dios. Él es la única esperanza del hombre. Versículo 31 dice, no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel
por esto vine yo bautizando con agua. Dice, tampoco Juan tenía un entendimiento perfecto o completo de Cristo. Él simplemente estaba actuando o obedeciendo en fe. Él simplemente estaba actuando en fe. Nosotros también, como cristianos, como creyentes, debemos caminar en fe. Debemos caminar en fe. Al fin de su vida, Juan el Bautista, antes de ser decapitado en la cárcel, él envió a sus discípulos para que se le preguntase a Jesús si él era el Mesías que vendría, dice, o esperamos a otro. Porque igual él pensaba que el Mesías vendría a establecer su reino ya, pero el Mesías venía a establecer su reino espiritual. Pero Jesús, la respuesta de Jesús era, dile que los cojos corren, que los ciegos ven. O sea, él estaba diciendo que las profecías de Isaías todavía se estaban cumpliendo, que él era el Mesías, que él estaba cumpliendo las profecías, pero que su tiempo todavía no había llegado. Sigamos, hermanos, me está acabando el tiempo. Sigamos con el versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. En el bautizo de Jesús estaba presente Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que descendió sobre él, y se permaneció sobre él. O sea, el ungimiento permaneció sobre él para hacer la obra que él vino a hacer. Tuvo el Espíritu descendiendo sobre él y permaneció sobre él. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Hermanos, como decía antes, Jesús es nuestra única esperanza. Jesús es el Cordero de Dios. En su bautizo, mi Padre dijo, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, nuestra única esperanza es Cristo. Nosotros solamente somos salvos a través de la fe en Cristo. Y también quería animarles que, igual que Juan el Bautista al fin de su vida, muchas veces vamos a dudar. Aún como creyentes, vamos a caer en desánimo o en prueba, y pueda ser que pensemos, no soy digno de la salvación de Dios, yo he pecado tanto que no soy digno, en error. La gente dice que pierde la salvación, pero la salvación no depende de nosotros, depende del sacrificio de Cristo. So, fijemos nuestros ojos en Él. Él ha sido examinado y visto. Hasta Pilato dijo, yo no hallo culpa en Él. En su juicio, no hallo culpa en Él. Y aún así fue crucificado. Hay expiación eficaz en el Cordero de Dios. Aunque no entendamos el plan o el propósito de Dios, debemos confiar en Él. Aunque no entendamos lo que Él está haciendo con nosotros en nuestra vida, debemos confiar en Él. Dudar no significa que no tienes fe ninguna. Debemos traer nuestras dudas a Dios en fe. Traigamos nuestra duda o desánimo a Dios en fe. Termino con esta frase que dijo Matthew Henry. Dijo, Juan vino como predicador del arrepentimiento, sin embargo, dijo a sus seguidores que debían buscar el perdón de sus pecados únicamente en Jesús y en su muerte. Es conforme la gloria de Dios perdonar a todos
los que dependen del sacrificio expiatorio de Cristo. Él quita el pecado del mundo y adquiere el perdón para todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio. Esto fortalece nuestra fe. Si Cristo quita el pecado del mundo, ¿por qué no habría de quitar también el mío? Él cargó con el pecado por nosotros y de ese modo lo aparta de nosotros. Dios podría haber eliminado el pecado eliminando al pecador, como lo hizo en el tiempo de Noé. Pero aquí vemos una manera de acabar con el pecado, preservando al pecador, haciendo que su Hijo fuera pecado, es decir, una ofrenda por el pecado en nuestro lugar. Contemplemos a Jesús quitando el pecado, no nos aferremos al pecado que el Cordero de Dios vino a quitar. Oremos, hermanos.